los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieran incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad ilícita. Adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubieran sido afectados, además de los obtenidos como producto del delito, y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. Muchísimas gracias. Fíjense cómo este artículo tiene lo que denominamos nosotros en la doctrina como implícitamente lleva consigo esta teoría que fue descrita por Jürgen Jacobs, que decía el derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, al decir esta doctrina del derecho penal del enemigo, al describirla, lo que hacía Jacobs era dar a entender de que, a ver, cuando empezamos a decir a alguien enemigo, el Estado le dice enemigo, en realidad no lo considera una persona natural con derechos y garantía, la considera como el enemigo. Entonces al enemigo hay que destruirlo, hay que quitarle sus derechos y sus garantías constitucionales. Y bueno, y siguió esta línea justamente con, por ejemplo, las condiciones que se le dio a las personas que estaban siendo procesadas por el tema de supuestos terrorismo, que se les mantenía un encarcelamiento en Guantánamo, se le quitaban sus derechos y sus garantías a estas personas, y se hablaba de guerras preventivas y ataques preventivos, y esto justamente tiene mucha vinculación, y ahí es que se desarrolla con mayor fuerza este criterio del derecho del enemigo, y se menciona justamente este adelantamiento de la punición penal y demás, y los delitos de peligro abstracto empiezan a moverse con mayor fuerza y demás. Entonces, este artículo 28 sigue este tipo de trasfondo filosófico vinculado con el enemigo. ¿Por qué? Porque hace entender como que, por decir la palabra corrupto, ya la consideran como alguien que no tiene derecho y garantías y punto, digamos, ¿no? Porque fíjense la redacción de este artículo, dice, la persona natural, en primera parte habla de la natural, dice que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio. Aquí el legislador no coloca ningún tipo de criterio para el juez para entender qué se entiende por desproporcionado. Porque si vamos a hacer a libre interpretación, van a decir, bueno, un peso, un boliviano, 50 pesos ya desproporcionado. La legislación comparada, por ejemplo, en Colombia, este delito ya lo tenían antes que nosotros, y esto, acuérdense que la Convención Interamericana de Corrupción ya traía consigo esta sugerencia de que se incorporen estos delitos, y hablamos en el año 90 se hace esta convención. Entonces Colombia se empieza a incorporar estos artículos, pero dentro ya de su jurisprudencia y su desarrollo normativo, establecieron a quienes debían entender como desproporcionado, y vía jurisprudencia ellos entendieron que se tiene que establecer un parámetro por cantidades de salarios mínimos nacionales. Un ejemplo, o sea, a nivel general, digamos que sean 200.000 salarios nacionales, para eso va a ser desproporcionado. ¿Por qué? Porque para entonces Colombia tenía un serio problema de la narcoguerrilla, pero fuertísima, ¿no? Que inclusive mataban candidatos, políticos, destrucciones a inmuebles, bombas, coche bomba, afectaban a la sociedad civil. Entonces, estos grupos violentos tenían tantos recursos económicos, inclusive más que el propio Estado. Entonces, ellos decían, tenemos que a ese segmento tratar de mantener un control de qué hacen con los recursos, cómo se mueven. Entonces, ahí es cuando empiezan a hacer el control a ese tipo de personajes, porque está vinculado con el narcotráfico, con el financiamiento del terrorismo, y es ahí que estas personas se enriquecían ilícitamente del patrimonio del Estado, hacían también legitimaciones de ganancia ilícita, de lavado de dinero. Entonces, a estos grupos que tenían caudales económicos, o personas naturales que tenían este tipo de montos de dinero, tenían que hacerle un tipo de control, ¿no? Justifiquen sus ingresos y demás. Aquí en Bolivia dice de forma muy genérica, dice la persona natural que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionalmente su patrimonio. O sea, abrió la puerta, no establece un parámetro, por lo tanto todos al final quedamos bajo sospecha. O sea, no hay un segmento a quien van a controlar, sino a todos.
Y fíjense que esta ley 004 es del 2010, por eso es que en el 2011-2012 empieza a realizarse directivas de la ASFI y la UIF, donde empiezan a establecer a la entidad financiera y sistema financiero de que persona que deposite dinero por los montos que no son grandiosidades van a tener que justificar por qué, de dónde viene y para qué. Para el formal empiezan a fiscalizarlo de esa manera, ¿no? Pero a todo, digamos, a todo el formal es sospechoso, en otras palabras, porque le van a establecer de que vamos a ver si es o no desproporcional su patrimonio. Porque dice así la norma, ¿no? De forma amplia. La persona natural que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto a su ingreso legítimo, afectando el patrimonio del Estado. ¿Ok? No paga impuestos, afecta al Estado, por lo tanto, podría también hablarse de enriquecimiento de pérdida con afectación al Estado. Y luego dice una palabrita que ahí engloba con mayor fuerza esta teoría del derecho del enemigo, porque dice no logrando desvirtuar tal situación. ¿A quién le está exigiendo de que deba desvirtuar? Le está exigiendo, en este caso, al imputado, digamos así, a quien se les indica el supuesto delito, cuando sabemos que la carga probatoria le corresponde al acusador, no al acusado. Pero aquí en este artículo textualmente le está diciendo al acusado, usted, señor, desvirtúe la situación. No le está diciendo al acusador le está diciendo. Entonces existe un distorsionamiento en el tema de la carga de la probatoria. Se lo distorsionó. Y eso es una afectación a los principios del debido proceso, principios de inocencia y demás. Y ya lo está diciendo de entrada, ¿no? Entonces este problema se ve claramente, esta condición de decir, bueno, tú no tienes derecho, por lo tanto no te voy a aplicar las garantías funcionales, te voy a decir que vos desvirtúes, no así el acusador que sea el que pruebe, sino vos tenés que desvirtuarlo. Y luego en la segunda parte, cuando dice en el párrafo segundo que le hemos leído ya, dice incurrirá en los mismos delitos y penas los representantes o ex representantes de la persona jurídica. Y acabando ese artículo, nuevamente bajo las mismas condiciones anteriores, luego dice, adicionalmente la persona jurídica, dice, restituirá al Estado los bienes que se hubiesen sido afectados, además de los obtenidos como producto del delito, y será sancionada, ¿quién? La persona jurídica, con una multa del 25% de su patrimonio. Esa es la multa sancionadora. Que está diciendo 25% de su patrimonio. Es decir, el patrimonio neto de la persona jurídica va a verse afectada como multa del 25%. Es la multa más grande que existe en lo que viene a ser Sudamérica referente a la responsabilidad de la persona jurídica. Ese porcentaje de multa es muy grande, no es astronómico. Esto es responsabilidad para la persona jurídica, porque dentro de un proceso penal se le está colocando una multa sancionadora a la persona jurídica del 25% de patrimonio. Por eso les decía de que en el año 2010 ya teníamos la responsabilidad de la persona jurídica, pero camuflada, ¿por qué? Porque estaba en el artículo 28 de la ley especial anticorrupción, pero no así en el Código Penal, la norma general que ahí debería estar. No se hablaba, hasta el año 2010 hasta el 2021, no se hablaba de responsabilidad penal de persona jurídica en el Código Penal, no se hablaba de forma abierta, sino tan solamente una ley especial, pero, insisto, ya lo teníamos de forma camuflada en Bolivia, esta responsabilidad de persona jurídica en la ley 004 año 2010, con este artículo 28 de esta ley 004. Yo les comenté al comienzo de esta charla que estamos haciendo de que la ley 004 lo que hace es clasificar y categorizar, ¿no?, lo que llaman delitos propios de corrupción, y lo establece en el artículo 24 y 25 de la ley 004, y dice, bueno, vamos a decir quiénes son esos delitos propios de corrupción, y dicen ahí peculado, que también después se modifica con la ley 1390, luego dice malversación, cohecho pasivo y uso indebido de influencia, luego dice beneficio en razón al cargo, y luego habla sobre negociaciones incompatibles, concusión, exacción, nombramientos ilegales, cohecho activo, receptación proveniente de delitos de corrupción, prevaricato, habla de consorcio, habla de contrato lesivo al Estado, habla de incumplimiento de contrato, conducta antieconómica, infidencia económica, enriquecimiento ilícito para servidores públicos.
enriquecimientos ilícitos de particulares con afectación al Estado para los privados, favorecimiento al enriquecimiento ilícito aparece como nuevo acto de corrupción también, habla también sobre obstrucción de la justicia y la falsedad de declaraciones juradas de bienes y renta. Eso lo establece así estos delitos propios de corrupción en la ley 604 y luego categoriza otros que le denominan los delitos vinculados con corrupción, y en los delitos vinculados con corrupción aparece asociación delictuosa, organizaciones criminales, peculado culposo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas de particulares, resoluciones contra la Constitución, incumplimiento de deberes, negativa o retardo de justicia, y aparece también ahí en esa misma contextura de delitos vinculados a la corrupción, la legitimación de ganancias ilícitas, también ingresa las contribuciones y ventajas ilegítimas de particulares y servidores públicos, las sociedades son ficticias también como delitos vinculados a corrupción, y las franquicias, liberaciones y privilegios ilegales también como delitos vinculados a corrupción. Esto es lo que hace la ley 604, pues se dice estos son delitos propios de corrupción y estos otros van a ser lo que vamos a denominar como delitos vinculados a la corrupción, ¿no? Ahora, todo esto, digamos, viene también de la mano con el desarrollo del derecho penal económico, es decir, no es algo que se inventa de la nada, esto ya venía de larga data, desde el siglo XX empieza a establecerse estos criterios de necesidad de que existan determinados delitos que ya protejan y entienda de que en realidad pueden las organizaciones, en este caso sociedades comerciales, puedan ser instrumentalizadas para la comisión del delito y las personas, los ejecutivos de empresas puedan estar usando las empresas con el fin de camuflar sus ilicitudes y afectar al Estado, ¿no? Y esto ya, como le digo, en el siglo XX la criminología empieza a sufrir transformaciones de paradigma. Pero antes de entrar en eso, con el fin justamente que nos dé el tiempo para poder ya configurar los grupos que les decía, porque vamos a hacer actividades de grupos, somos más, ahorita somos 35 personas que están acá presentes, y necesitamos ya ir trabajando como estos 3 días en grupo. Yo les voy a subir ahorita al chat del Zoom una dinámica para que ya los grupos que tienen, y con la incorporación más de los compañeros que le hemos dicho que se incorpore al grupo Yanine Balcázar, les voy a subir el primer caso. Vamos a buscarlo ahorita el grupo, la dinámica 1. Vamos a subir el supuesto fáctico. Ahí va. Vamos a ver. Muy bien. ¿Quién lo puede leer, por favor, el supuesto fáctico que está ahí en el chat del Zoom, por favor? ¿Sí? Andrés Patón, si puedes activar tu micrófono. Ahí en el chat del Zoom está la dinámica. ¿Quién lo puede leer, por favor? Doctor, no lo puedo ver, doctor. Estoy con mi dispositivo, como le digo. A ver, ¿quién quiere verlo? Ok, ¿quién puede activarlo? Bajarlo ahí del chat del Zoom. Ideal, insisto, o sea, como es clases virtuales, tomen sus previsiones, pónganse en computadora con anticipación, porque ese es el diseño de la clase, ¿no? ¿Sí? ¿Quién va a leer el supuesto fáctico que está en el chat del Zoom, por favor? Yo lo puedo leer, Okay, doctor. Gracias. Supuesto fáctico. Usted es representante legal de un estudio jurídico, persona jurídica que realiza algunas actividades legales. Dicho estudio jurídico que usted representa eso está catalogado como grandes contribuyentes. La unidad de investigación financiera exige al estudio jurídico al cual usted representa que tenga un trabajador denominado funcionario responsable, quien sea el encargado de mantener la información con ellos. Y desde ya les pide una serie de información, datos personales, direcciones, movimientos contables realizados, registros, números de cuentas bancarias, correspondencia comercial, detalles de los casos y trámites atendidos por el estudio jurídico, copias relevantes de los procesos atendidos y demás acceso irrestricto a más datos. De 3 clientes del referido estudio jurídico y que sea en el plazo de 48 horas. Preguntas. 1. ¿Es constitucional y legal que usted como representante legal de un estudio jurídico esté obligado a entregar dicha información de sus clientes? 2. ¿Qué debería hacer usted
como representante de dicho estudio jurídico si recibe dichas exigencias por parte de la UIF. Esto es como un estudio jurídico contratar a un trabajador dentro de sus compromisos, sea el funcionario responsable ante la UIF y deba estar obligado a entregar información cada vez que así la UIF se lo solicite. Trabajo en grupo, fundamenten y expliquen ampliamente sus respuestas. Ok, muchísimas gracias. La idea justamente es que ya no los grupos que tenían antes se vuelvan a activar, que incorporen a estos dos compañeros que se han acoplado al curso, para que así en el grupo Yanine estén presentes y puedan ustedes responder. Le vamos a dar 30 minutos para que analicen internamente cada grupo. Ahí está mi correo electrónico para que me pongan la lista de su grupo, de los miembros quienes han trabajado, para yo saber quiénes son. Y además, como digo, una clase de delitos de corrupción no se puede avanzar si no son con casos prácticos, con hechos reales. Este es un hecho real, por si acaso. Las UIF, las unidades de investigaciones financieras, justamente hacen inteligencia financiera por detrás de las personas y principalmente relacionados a delitos vinculados con corrupción, como el caso de la legitimación de ganancias ilícitas. Y le está exigiendo acá, en este caso que estamos planteando, a un estudio jurídico que es gran contribuyente a que entregue información de sus clientes. ¿Ok? Entonces, empezamos. Coordinen ustedes internamente sus grupos antiguos que tenían, actívenlo, llamen a sus compañeros ahí en su grupo y quien no tenga grupo, vayan más bien coordinando con los que están presentes para ver y conversar internamente. Ahí tienen el chat del Zoom para decirle directamente, comunicarse con el compañero que vean conveniente. ¿Ok? Entonces, damos 30 minutos, por favor, para que los grupos se activen. Gracias. Y en 30 minutos volvemos, obviamente, a escuchar la respuesta, ¿no? Y me preparen, obviamente, me envíen a mi correo electrónico su respuesta con su lista de quiénes son sus miembros de grupo. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, vamos a dar 30 minutos.